7 de noviembre y como todos los martes y jueves comenzamos en Noticias Telemedellín este último segmento que está dedicado a nuestras víctimas, a las víctimas del conflicto armado. Vamos a hablar hoy de generalidades, de preguntas frecuentes precisamente sobre esta ley de víctimas y restitución de tierras. Les recordamos que lo más importante de esta sección, que es una sección de servicio que abrimos en nuestro noticiero, es que ustedes nos llamen para poder dar respuesta a sus preguntas. Las líneas son la 441-2100 a nivel local y regional y la línea gratuita nacional 018-000 4140-99. Comenzamos hoy. Primero les presento a nuestros invitados, quienes van a dar respuesta a sus preguntas, y comenzamos con la primera llamada. Está con nosotros Felipe Maldonado de la Fundación Forjando Futuros y nuevamente el abogado Julio Cuastumal, que ya nos había acompañado en pasadas oportunidades. A ambos, muchas gracias por estar de nuevo aquí, abiertos a responder las preguntas de los televidentes, de las víctimas, que es la esencia de esta sección dentro de Noticias Telemedellín. Vamos a arrancar con María Eugenia, que ya está con nosotros en la línea. María Eugenia, buenas tardes, adelante con su inquietud. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Adelante. Bueno, mira, a mí hace 18 años me mataron mi hijo mayor. Yo tiré los papeles para la reparación de víctimas y a finales de marzo de este año me enviaron una carta de Bogotá para que fuera a la UAU de Belencito a notificarme. Yo fui a la UAU, me dieron el papel de resolución que demuestra que ya me notifiqué y que sí me van a pagar a mi hijo. Ella me va a averiguar en qué va el proceso, en qué va la notificación y no me dan ningún dato. Yo quisiera saber en qué va el proceso de mi hijo. Claro que sí, María Eugenia, para eso nos acompañan estos dos abogados que pueden dar respuestas a tu pregunta, y además tenemos en la parte interna de Noticias Telemedellín, en el máster de nuestro canal, el sistema con el cual podemos acceder a toda la información. Nos dicen, Felipe, que ya está registrada efectivamente, que ahora la información hay que seguirla, digamos, procesando, y que ella debe acercarse a uno de los puntos informativos. Contémosle cuál es el proceso que debe seguir de ahora en adelante. Es correcto, María Eugenia, ya nos informan que ya usted está notificada, como efectivamente lo dijo, que está inscrita en el Registro Único de Víctimas y que lo que procede es activar, pues, que se hagan efectivas las medidas de reparación integral. Para ello, le recomendamos acercarse a la UAU o al centro de atención más cercano para que le den allá en concreto las instrucciones que se deben seguir para que avancemos en el reconocimiento, por lo menos inmediato, de la reparación administrativa. Pero nos informan que ya está efectivamente inscrito en el registro de víctimas su núcleo familiar y el trámite es acercarse a la UAU. Contémosle a la gente que es una UAU, Julio, y cuánto puede demorarse este proceso entre que ya efectivamente nos damos cuenta, nos informan que está registrado, que hace parte del Registro Único de Víctimas, que ya se le dio una primera respuesta, pero que de ahí en adelante ha habido como un silencio de algunos meses. ¿Cuánto puede demorarse este proceso para tranquilidad de las personas que nos llaman? Bueno, la UAU es una unidad de atención a víctimas que fue creada para precisamente hacer una asistencia inmediata a las inquietudes y los casos que se generan en todo este escenario. Básicamente, la norma establece que el término para la reparación es progresivo y que va a depender de los asuntos fiscales, de los asuntos económicos, de la posibilidad económica que va teniendo la unidad y el Estado para hacer estos pagos. Además de ello, hay que tener en cuenta que esta norma establece un enfoque diferencial en el cual se establece que a medida que se va haciendo las reclamaciones o solicitudes, se va a ir reparando teniendo en cuenta el enfoque diferencial y además lo antigua que se haya hecho la solicitud. Ahí tenemos, Julio, en pantalla precisamente las direcciones, los teléfonos de las unidades para la atención y reparación integral a las víctimas. Ahí ven la línea gratuita, también la dirección de la personería, la unidad de derechos humanos en su sede de Medellín, la sede de la Alpujarra, la unidad permanente de justicia que queda en la avenida Carabobo, otra de las sedes que tenemos en el barrio Belencito. Ahí está la dirección, también la del barrio Cauces y la del barrio Palermo. Todas estas oficinas están abiertas al público. Ahí tenemos en otros municipios del Valle de la Aburrá, en Bello, la dirección calle 51, número 5240, ahí está en Cáceres, El Bagre, Itagüí, Caucasia. Recordemos que no solamente Medellín cuenta con estas oficinas de atención, con estas UAO, sino también distintos municipios del Valle de la Aburrá y del departamento.
Ahí estaban entonces las direcciones. Hoy hablamos entonces de preguntas recurrentes, preguntas frecuentes, de generalidades. ¿Qué más le podemos decir a las personas que nos están viendo? Recordemos un poco eso de la ley de víctimas, qué es y quiénes pueden acceder a ella. ¿Quién es considerado una víctima del conflicto armado en Colombia y quién no? Bueno, muy bien, las víctimas en el marco de la ley 1448 lo define y lo establece la ley, son todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño producto del accionar de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno. Esas son las víctimas. En el marco de la ley 1448 se define una temporalidad, ¿cierto? Y depende del hecho violento causante del daño, depende del delito. Para los temas de tierras, de despojo de tierras, se estableció como límite temporal a los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1991, y para los demás delitos, me refiero a homicidios, desaparición, lesiones personales, torturas, tratos crueles, desplazamiento forzado, desaparición, en fin, los demás tipos penales que lastimosamente pues, han generado tanto daño en el marco del conflicto, aplican para aquellos hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 1985. Felipe, en ese sentido, la llamada del anterior televidente nos decía hace 18 años fue el homicidio de su hijo mayor, entra perfectamente dentro del marco de la ley de víctimas. Correcto, perfectamente dentro del marco de la ley de víctimas. Y como le reconocieron la condición, ya se probó que efectivamente fue en el marco del conflicto y uno de los grupos ilegales que hacen parte o que han hecho parte de él. Recordemos, Julio, brevemente, antes de darle paso a una nueva llamada, a qué tienen derecho los reclamantes de la ley de víctimas y restitución de tierra. ¿Cuáles son esas 5 medidas a las cuales tienen derecho? Bueno, tiene derecho a la restitución de tierras, las personas que hayan sido víctimas de despojo, de abandono forzado, tienen derecho a una indemnización por vía administrativa que va tasada dependiendo del hecho victimizante del cual haya sido objeto. Ahí estamos hablando del pago en dinero. Del pago en dinero. Tienen derecho a unas medidas de rehabilitación, a unas medidas de satisfacción y unas garantías de no repetición. Básicamente estas medidas, estas 3 que acabo de denunciar, son simbólicas, que irían de la mano a establecer una memoria histórica y además a que no se repitan las mismas situaciones que llevaron a la persona que fuera víctima. Llama mucho la atención eso de medidas de satisfacción. ¿Qué significa exactamente? Básicamente, la víctima tiene que quedar completamente satisfecha con la restitución de sus derechos. Exacto, ello implica que si, por ejemplo, fue víctima de despojo de tierras, que esa medida de satisfacción implique que la persona se le restablezcan sus derechos a como estaban antes del despojo, del abandono o de cualquier otro hecho victimizante del cual haya sido víctima. Vamos a recibir a Sandra, que está con nosotros en la línea. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, para hacerte una pregunta, lo que pasa es que a nosotros nos repararon a mi mamá, que la mataron en Barranquilla, y nos dieron el 50%. Llevamos los papeles para el otro 50% y nos dijeron que nos daban de 3 a 6 meses para repararnos el otro 50%. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ir? Gracias, Sandra. Nos informan desde el sistema que está de manera interna funcionando en este momento con toda la base de datos que está registrada. Lo que hay en este momento es nuevamente una espera, un tiempo de espera. Ella ya nos dice que han pasado más de 6 meses y que no ha recibido esa segunda llamada. Ya fue reparado el 50% por vía administrativa después de la pérdida de su madre. Hay que decirle a Sandra que el volumen de víctimas que en ese momento se encuentran en proceso de reparación es muy alto, ¿cierto? Y que el Estado viene tratando de cumplir en cierta medida de acuerdo a la capacidad presupuestal que tiene y ha venido, digamos que asumiendo ese reconocimiento de esa indemnización, en algunos casos de manera fraccionada, como fue el caso suyo, en el que se reconoció el 50% y se encuentra pendiente el otro 50%. Esta realidad la manifiestan muchas víctimas en sus consultas permanentes y hay que decirles que digamos que hay que esperar un tiempo prudencial, esperemos que la entidad avance en el reconocimiento de estos pagos frente a la cantidad de víctimas que está reparando desde tiempo atrás y pronto se le reprogramará el reconocimiento. Hay que tener y decirle a las víctimas, por supuesto, que tengan un poquito de paciencia frente a la reparación que está aún pendiente.
Tanto en el caso de Sandra, que lo acabamos de ver, como en el de María Eugenia, pues ya están incluidas en el registro único de víctimas. Hablemos de esos requisitos, porque muchos de los televidentes todavía no están incluidos. ¿Cuáles son esos primeros pasos que hay que dar? Y cuando ya se encuentran incluidos en el registro único de víctima, pues esa paciencia a la que usted apela, Felipe, pero ¿de cuántos meses, de cuánto tiempo? ¿Cuál es la comunicación, la ruta que ellos deben seguir para, digamos, preguntar eso? Ya han pasado 3, 6 meses y no me han dado nuevamente respuesta. Bueno, la ruta, claro que sí, la paciencia se agota y la necesidad y el daño causado, pues digamos que no se repara 100% con esta indemnización, pero ayuda. Y la ruta es, si se desea impulsar un poco el pago, porque se puede manifestar, digamos, condiciones particulares de extrema urgencia, de extrema vulnerabilidad que ameritan que la entidad asuma prioritariamente el reconocimiento, hay que manifestarlo. Y hay que manifestarlo por escrito, a través de un derecho de petición, informándole a la entidad por qué considera la víctima que requiere un trato preferencial por encima del derecho de turno para ser atendida de manera prioritaria y aportando las pruebas que considere tiene en su poder. Eso se puede hacer a través de ese mecanismo, el derecho de petición. Julio, recomendación para las personas que nos están viendo y todavía no se han atrevido a dar ese primer paso. Bueno, efectivamente, para iniciar tienen que ir a hacer su declaración si fue víctima de despojo ante las unidades de restitución de tierras, si fue víctima de abandono, despojo, perdón, si fue víctima de otro hecho victimizante. Puede acercarse a las personerías. La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, por el Parque de los Deseos, atiende las 24 horas. Allá ustedes cuentan su caso. Ellos no implica pues que se van a exponer, antes van a impulsar estos procesos y toda esta reivindicación de derechos que deben tener. Vamos a recibir a Galivia, que está con nosotros también esta tarde en Noticias Telemedellín. Adelante con su pregunta, Galivia. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante, ¿cuál es su inquietud? Mire, señorita, lo que pasa es que hace 10 años a mí me mataron un hijo, en el 1992 las milicias. Resulta que yo empecé a hacer las vueltas y a mí diario me piden papeles y nunca me responden nada. Entonces yo quisiera saber, a ver qué está pasando, cómo va el caso. Claro que sí, Galivia, nos informan aquí que tiene Felipe la documentación completa, que ya no hay que llevar más papeles, es simplemente cuestión de paciencia, como lo decía el abogado Felipe Maldonado de la Fundación Forjando Futuros. Nuevamente, reiterativo, como lo decías, el tema de ya estar incluido y estar esperando una respuesta. Sí, es reiterativo, es la consulta permanente, tal vez la que más recibimos en la Fundación, y es por eso, por la gran cantidad de víctimas que están pendientes de que se le haga efectivo el reconocimiento económico. Pero la unidad ha avanzado en el tema. Y digamos que el paso más difícil realmente es estar incluido en el registro. Es lo más complejo porque se requiere que se haga todo un trabajo de investigación para probar que efectivamente se cumplen los requisitos para ser amparados por la ley. Entonces lo fundamental es estar inscritos y tener un poco de paciencia. Obviamente esa paciencia no puede ser eterna, ¿cierto? El límite tiene que ser corto y activar en caso de que se considere como se manifestó ahora, porque se piense que se tienen condiciones particulares para acelerar el pago a través del mecanismo que se manifestó, el derecho de petición, aportando las pruebas correspondientes. Felipe, Julio, mientras vamos viendo nuevamente las unidades de atención integral para las víctimas, no solamente en Medellín, sino en el Valle de la Aburrá y en otros municipios del departamento, pues cerremos esta sección de hoy reiterando la importancia de esta ley de víctimas que ya lleva más de un año de estar en vigencia en el país. Bueno, realmente eso es un avance muy grande a la cual le apostó el Gobierno Nacional, el Congreso, para hacer reivindicación de unos derechos que han sido tan masivamente violados a través de los años. Tenemos que continuar aportando cada uno con lo que se puede, empezando por el trabajo incluso de las víctimas, la disposición de las víctimas para acceder a todos estos mecanismos. Entonces, claro, sin duda es importante por la reivindicación de derechos que contiene. Importante que ustedes hayan estado aquí y que estén constantemente con nosotros en Noticias Telemedellín. Esta es una sección de servicio para todos nuestros televidentes. Gracias por vernos. Recuerden que a las 7:25 tendremos una nueva emisión de noticias, porque todo lo que pasa en Medellín se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.